Móntate en la onda de las finanzas, del emprendimiento, de las ideas. En fin, no te bajes de la onda empresarial. Bajo la conducción de José Miguel Monagas y con la participación de la Cámara de Industria y Comercio del Estado Mérida. Onda Empresarial, Mérida, en la onda del emprendimiento. Cumbre de las Américas, como lo hemos dicho, pues vamos a conversarlo con el profesor Alfredo Ramos Jiménez. Bienvenido, profesor, grato estar con usted en esta mañana a través de Onda 105.3, la superestación. Buenos días, gracias por la invitación. Hace algunos días, profesor Ramos Jiménez, en la capital de Perú, en Lima, se celebró la Cumbre de las Américas, que si bien en un principio creó grandes expectativas, luego con la ausencia del presidente Donald Trump, así como de algunos otros presidentes, pues bajó un poco la intensidad. No por ello los temas que trataron perdieron vigencia, todo lo contrario. Venezuela, el tema de Venezuela fue uno de los principales temas y sobre el cual opinaron todos los presidentes y representantes de las naciones que allí se dieron cita. Queremos pues que usted nos haga un análisis sobre el impacto que tiene esto que se discutió en la Cumbre de las Américas para nuestro país a partir de este momento. Sí, una de las primeras conclusiones de esta cumbre radica en el hecho de que el grupo de los 16 países, el grupo de Lima, si bien es cierto no impuso un acuerdo sobre Venezuela que abarque a todos los países, sin embargo hubo una suerte de radicalización del manifiesto. En eso no tiene precedentes. El hecho de haber aceptado que Venezuela estaba fuera de la ley, ya no debía ser considerado un Estado de Derecho, eso era relativamente nuevo para el conjunto de los países de América Latina, que de hecho son los países con mayor población, los que tienen mayor importancia en nuestro continente. Bien, entonces, decir que esta cumbre fue una cumbre como las anteriores no es verdad. Es una cumbre que podemos decir que marca lo que Luis Almagro, el secretario de la OEA, dijo, el fin del ciclo del bolivarianismo en América Latina. ¿Por qué? Porque las fuerzas del ALBA, las fuerzas de los grupos que se inscribían dentro de la ideología del socialismo del siglo XXI, ya no es la misma que hace algunos años. En este caso se ve fuertemente reducida, independientemente de que algunos países todavía no tomen una posición más activa y tomen una posición más bien de abstención frente a las propuestas que se tenían sobre lo que se llamó la crisis de Venezuela, que de hecho nosotros en política tenemos que ya advertir que no se trata ya de una crisis, esto ya es una catástrofe económica, lo que estamos viviendo. Y el colapso es cuando ya llegamos al final, ese es el colapso. Entonces esos son los términos que se intercambian en la alusión internacional, en la opinión pública internacional a Venezuela. Algunos hablan de crisis, otros hablan de catástrofe, otros de colapso. Pero lo que sí estamos viviendo es la catástrofe económica que demanda un activismo mucho mayor del que tuvieron los demás países. Porque una catástrofe involucra al conjunto de países vecinos. O sea, tiene repercusiones en todos los países vecinos. No es un asunto interno de Venezuela. Eso hay que comenzarlo ya a analizar desde ese punto de vista. La catástrofe económica que vive Venezuela ya no es un problema interno. Si le agregamos a esto los cerca de 4 millones, que algunos dicen que es más, 4 millones de migrantes, esto va a cambiar indudablemente, va a cambiar mucho las relaciones que se van a establecer de aquí en adelante, porque esto también es un fenómeno sin precedentes. Y mire, los colombianos ya comienzan a tener problemas, como los brasileños. Sí. La cuestión se extiende a Ecuador, Perú, todos los países, que de hecho algunos países han sido más coherentes con su política, ¿no? En el sentido de facilitar el visado para los inmigrantes. Usted se está refiriendo, profesor Ramos Jiménez, a un tema que precisamente el presidente Juan Manuel Santos se refirió en la Cumbre de las Américas en Lima, cuando manifestó que Colombia es el país que más sufre la desesperada situación que atraviesan los venezolanos. Inclusive el presidente Santos manifestó allí
que Colombia será implacable con el régimen opresor de Venezuela. Al expresar pues, estas palabras el presidente Santos, usted que pudiera traducir en términos políticos y cotidianos para nosotros. Es una declaración bastante dura de Santos, que tampoco tiene precedentes. Él había más o menos jugado otro rol, llamémoslo, en las relaciones bilaterales con Venezuela. Pero ahora él ve con preocupación, y yo creo que esto está afectando mucho a Colombia. Incluso ya se está hablando de campos de refugiados, se está hablando de intervención de la ONU, un cierto apoyo financiero, que también hay que incorporar la última declaración del Banco Mundial. También está hablando de eso. ¿Por qué? Porque esto es una situación, repito, es insostenible. Es una situación insostenible. Y si esto comienza a crecer, que de hecho damos por sentado que va a comenzar a crecer, se habla de el paso, yo tengo documentación sobre el paso de alrededor de 3.000 venezolanos en la frontera entre Colombia y Ecuador. 3.000, que no se quedan en Ecuador todos, sino que siguen, pero 3.000 diarios. Realmente esto es diferente a los éxodos que hemos sufrido en el pasado, ¿no? Entonces, el gobierno de Venezuela haría bien en aceptar este hecho, en tener una respuesta a este hecho. Y si no la tiene, ahí está la gravedad del asunto, porque entonces queda descubierto. No olvidemos que es un gobierno que incluso el Departamento de Estado de Estados Unidos comenzó a hablar de crimen organizado. Y en los análisis políticos en los que nosotros nos movemos, nosotros encontramos que ya prácticamente la palabra socialismo del siglo XXI ha desaparecido. Y mucho menos aparece por ninguna parte el término de revolución bolivariana. Esas son cuestiones, eslogans que ya pasaron. O sea, el gobierno de Maduro no puede decir que es un gobierno socialista, ni menos revolucionario. Eso ya es cuestión también del pasado. Y esto es nuevo para nosotros en los análisis políticos. Ahora bien, nosotros sostenemos que el problema del gobierno de Venezuela es que abandonó la política. Por eso su poca propensión a negociar, a discutir, a dialogar, ¿no? Siempre quiere imponer, eso no es política, ¿no? La imposición, eso es otra cosa, no es política. Que ahí también hay un asunto en el que no se discutió en la cumbre, pero sí se quedó por sentado en varios observadores calificados que asistieron a esta cumbre, al decir que ya no se trataba de una dictadura, esto es una tiranía. Dictadura es una solución provisional, un estado de excepción, que es la dictadura. Pero esto no es excepción, desde el momento en que voceros del gobierno nos dicen que ellos no van a entregar el poder nunca. Y dicen, no, quieren mantenerse en el poder, es evidente la manifestación de que quieren quedarse en el poder. Entonces, ¿y en base a qué? Si no tiene la popularidad que se requiere para tener una estabilidad mínima. Se dice que la oposición en Venezuela es alrededor del 80%. Bien, si esto es así, ¿en base a qué? En base al miedo. Miedo a caer en prisión, miedo a qué vamos a hacer con la economía de todos los días, ¿no? Entonces, esta es una estrategia de gobierno, es una política de Estado, llamémoslo así, ¿no? Entonces, si esto es así, indudablemente, y esto lo señaló, lo remarcó el expresidente español Felipe González. No es dictadura. Esto no es dictadura, ya es una tiranía. Hay dos hechos de sus palabras que quisiera profundizar en ellas. Una, el que hoy en día, socialismo del siglo XXI, revolución bolivariana, pues las han dejado a un lado y no se hace mención a lo que tanto hacía énfasis, el comandante Hugo Chávez Frías durante los años de su mandato. Y lo otro, esa frase de que nunca entregaremos el poder, pues confluye en quien hoy se erige como líder del nuevo partido que acaba de fundar Nicolás Maduro y que entregó para su jefatura a Delcy Rodríguez, el canciller de la República, actual presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, elegida en una fecha que para los venezolanos pues no será de muy grato recuerdo luego de lo que la empresa Smartmatic
coordinadora de toda la parte informática del poder electoral, dejó entrever de que los resultados que arrojaron esta Asamblea Nacional Constituyente no fueron los que se reflejaron en las urnas electorales. Estas dos versiones, no se menciona socialismo del siglo XXI, no se habla de revolución bolivariana, pero sí se habla de un nuevo partido cuando Hugo Chávez manifestó que la revolución debería estar nucleada en torno a un solo partido, un gran partido que era el Partido Socialista Unido de Venezuela, hoy venido a menos. ¿Qué pudiera decirse de estas dos cosas? Delcy Rodríguez, jefa de un nuevo partido y a su vez quien ha manifestado que nunca entregarán el poder. Bueno, allí también hay una cuestión que tiene que ver con las investigaciones que adelantamos en nuestro Centro de Política Comparada. El Estado venezolano entra dentro de una categoría relativamente nueva, que es la del Estado mafioso. Este no es una narcodictadura, un narcoestado, como se ha dicho, que sería prácticamente una organización paralela del narcotráfico. No, tampoco es un Estado forajido. El Estado forajido no tiene leyes, ¿no? El Estado mafioso sí tiene sus leyes y sus códigos, sus propias leyes para ellos, o sea, tiene un modus operandi que está, llamémoslo, hasta codificado. Entonces, esa es una hipótesis que manejamos en nuestras investigaciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, esto no tiene nada que ver con socialismo, ¿no? Y de hecho, esto del partido Somos Venezuela, creo que se llama, no han vuelto a hablar del partido, no ha hecho una convención, no ha hecho una manifestación, no apareció otra vez. Pudo haber sido la voluntad o un tubo de ensayo para probar la posibilidad de montar un partido que no se ha identificado con Chávez. Pudo haber sido en un momento dado, que algunos observadores sostienen esto. También algunos pasan por sostener que pudo haber sido una división interna dentro del partido del gobierno, que en un primer momento se creyó que Maduro iba a ser miembro del partido Somos Venezuela, pero una semana después apareció otra vez con el Partido Socialista Unido de Venezuela, lo que llamó. De paso, que es un partido que no funciona como partido. O sea, prácticamente no realiza un congreso de todos, no se ve la militancia, es solamente una estructura de poder arriba y unos militantes muy activos debajo. No se ve una estructura de un partido político. Entonces, si esto funciona así, indudablemente estamos ante una situación que ningún país de América Latina la ha vivido. Esto no es una dictadura militar como las que conocimos en el Cono Sur y en el Brasil y Uruguay. No, esta es una nueva forma de tomar el poder, de ejercer el poder. Allí yo no quiero abundar en muchas abstracciones porque nosotros desde el punto de vista de nuestro trabajo muchas veces tenemos que ver que incluso sociólogos relevantes en los últimos años venían advirtiendo que con la globalización se pudo haber dado ya la separación entre el poder y la política. El poder es decir, la capacidad de acción. Entonces, ellos tienen el poder, la capacidad de acción, pero la política, la capacidad de decidir, y la decisión entramos todos, pues ellos eso lo excluyen. Pues solamente se ejerce lo del poder. De ahí que se lo ve muy coherentes y estructuralmente nos dan una muestra de que se trata de un poder monolítico. Así por lo menos nos lo venden, ¿no? Si a ello le agregan la concentración esta del poder, concentración de los medios de comunicación, el control de todo el aparato crítico, casi de todo el aparato crítico en el país, entonces esta es una situación, repito, sin precedentes, que realmente demanda la imaginación de los investigadores. Estamos conversando con el profesor Alfredo Ramos Jiménez, director del Centro de Investigaciones de Políticas Comparadas de la Universidad de los Andes, sobre el acontecer político nacional, pero también sobre el impacto que ha tenido la Cumbre de las Américas en la política nacional e internacional. Profesor Alfredo Ramos, en la Cumbre de las Américas, distintas naciones a través de sus voceros, como por ejemplo el de Estados Unidos, en donde la representación encabezada por su vicepresidente Mike Pence y el secretario de Estado interino John Sullivan
han afirmado que Estados Unidos de Norteamérica no reconocerá los resultados de las elecciones fraudulentas que serán celebradas el 20 de mayo. A esto se han sumado distintas naciones, como por ejemplo todas las que tienen que ver con el Grupo de Lima. Allí lo afirmaron presidentes como Sebastián Piñera, Mauricio Macri, entre otros, así como el presidente Temer de Brasil. Esto, en la política cotidiana para los venezolanos, ¿en qué se traduce esto de realizarse las elecciones el 20 de mayo? Las cuales, por cierto, casi a escasamente un mes, pues no hay ambiente electoral. Yo he venido sosteniendo que es un hecho incontrovertible de que el gobierno de Maduro ha perdido bastante su legitimidad en el desempeño del cargo. Pero no se podía negar la legitimidad de origen que, independientemente del fraude que ha habido en el año 2013, era una legitimidad que le permitía pues, que todo el mundo lo considere como el presidente de Venezuela. De acuerdo con la Constitución de 1999, esta legitimidad de origen electoral se extendía hasta diciembre, pero el gobierno mismo se ha empeñado en adelantarla a mayo, al 20 de mayo. Quiere decir que el 20 de mayo se acaba esa legitimidad. Y comienza otra. ¿Cuál es esa nueva legitimidad? Que pocos países van a reconocer. Ya les dicen de antemano que no lo van a reconocer. Entonces, se pierde la legitimidad de origen. Hasta allí llegó el concepto de democracia que podíamos asignar al gobierno de Maduro. Entonces, esta perdida la legitimidad electoral original, pues este gobierno pasa a ser un gobierno de hecho. Es decir, de hecho para todas las relaciones internacionales. En el concierto de países, tanto de la Unión Europea como de América Latina, ya está claro, quedará bien claro de que este es un gobierno que no obedece a una voluntad del pueblo, a una expresión popular. Cuando a nosotros nos preguntan sobre el modus operandi de los fraudes en Venezuela, que esto ya se ha hablado, se ha escrito mucho sobre este asunto, es patético que en el resultado electoral de la Asamblea Nacional Constituyente, de acuerdo con la objeción que hizo la empresa Smartmatic, que se había manipulado las cifras, muy probablemente se leyó una cifra que no era procedente del conteo de los votos. Se leyó una cifra así que supere a los resultados del plebiscito de la oposición. Eso fue lo que pasó. Bien, no se excluye que para esta vez, para las elecciones del 20 de mayo también, la señora Tibisay se aparezca con un papel diciendo nosotros somos resultados. Si no, el procedimiento conteo. ¿No? Que algunos también sostienen que si la oposición en las elecciones regionales no tuvo los suficientes testigos como para garantizar realmente los resultados inobjetables, ¿cómo puede el candidato Falcón, que dice ser el candidato de oposición, cómo puede él decirnos ahora que tiene casi todos los testigos? Y si no hay testigos en las mesas pueden votar los que no han ido. Precisamente lo que usted está diciendo con respecto al candidato Henry Falcón, hace pocos días él confirma esto en una entrevista que le realizaron en una reunión que sostuvo con distintos entes, y en el caso de Fedecámaras y de Consecomercio con Industria, a las cuales la Cámara de Comercio de Mérida está afiliada. Precisamente allí él pues no tuvo respuesta cuando se le preguntó si tendría ya el padrón electoral, lo que es conocido como el padrón electoral, los testigos que van a defender la votación, y lamentablemente pues allí lo afirma, no tiene en este momento, a escasos 30 días de la elección, toda la estructura para la defensa del voto. Y muchas veces en Venezuela, no sé si en otras naciones, pues se ha comentado aquello de que acta manda voto, de que los miembros de las mesas pues en muchas oportunidades se ponen de acuerdo y voltean pues el resultado o desconocen
el resultado de las urnas, que arrojan las urnas, y colocan lo que a conveniencia de esas partes pues es lo mejor. Esto pues significa que quien hoy se hace llamar candidato del sector de la oposición pues no cuenta con el respaldo de todos los grupos políticos, partidos políticos, para la defensa del voto. Pero regresando un poco también a lo acontecido en la Cumbre de las Américas, si bien la mayoría de los representantes de los distintos gobiernos alertaron y exigieron que en Venezuela pues se diera un proceso transparente y limpio, hubo quienes salieron en defensa del gobierno de Nicolás Maduro, como el caso de Evo Morales, presidente de Bolivia, quien alertó que allí lo que se estaba dando era una falsa lucha contra la corrupción y que los intereses que se estaban expresando eran los de derrocar gobiernos legítimos, refiriéndose al gobierno de Nicolás Maduro. En el concierto internacional, pues ya Venezuela cuenta con muy poco apoyo, profesor Ramos. El caso de Bolivia, el caso de Nicaragua, algunos gobiernos del Caribe, como el de las Granadinas, y se ve pues el debilitamiento de la política aquella que conocimos como la política de la petrochequera, que hacía efectos en apoyos que en algún momento fueron mayoritarios en eventos y en conciertos como el de la Cumbre de las Américas, y hoy observamos que Venezuela pues está bastante huérfana en cuanto a apoyos internacionales. Sí, y eso es peligroso, esto del aislamiento. El gobierno creo que no ha meditado, no ha observado bien las consecuencias, es peligrosísimo. Incluso por las últimas noticias vemos que hay una suerte de ruego, imploración a volver con Panamá. O sea, la sanción de Panamá ha sido realmente muy dura, como fue la sanción de la Unión Europea, más que todavía que la norteamericana, ¿no? Entonces, un gobierno así aislado difícilmente se puede sostener. Con ello yo no estoy diciendo ni sosteniendo de que aquí se está planteado un alzamiento militar ni nada por eso. Yo no lo veo así. Yo lo que veo es que un gobierno que en un momento dado las relaciones de fuerzas hoy en el continente y las relaciones de fuerzas dentro del mundo global van a hacer que este gobierno realmente empiece a dejar el gobierno, a no ser gobierno. Si a ello agregamos la crisis, la catástrofe económica que estamos viviendo, es insostenible. Incluso hay autores, colegas míos economistas que sostienen que no llegamos al 20 de mayo con esta posición, así tal como vamos. Entonces, el gobierno está en una situación realmente muy difícil, una situación sumamente débil. El hecho de que la oposición no haya tenido una política unitaria, llamémoslo, de participar, por ejemplo. Yo era partidario en un primer momento de participar en las elecciones, siempre he ido a votar, ¿no? Pero viendo la cuestión internacional, viendo realmente este aislamiento, viendo que ya de antemano le están diciendo que no van a reconocer esos resultados, entonces ya resulta hasta necio ponerse a hablar. La cuestión principal para nosotros sea la de votar o no votar. Sería secundario eso. Sí, es que es evidente. O sea, un candidato de oposición no tiene ninguna posibilidad, ¿no? A menos que el gobierno realmente le haga una concesión, que no sabemos. Que entonces el gobierno estaría ya prácticamente adoptando una política de transición, que no, en este momento no vemos por dónde puede seguir. Bien, siendo esto así, esto empata con el hecho de que la oposición de repente, ayer, creo que fue ayer, ¿no?, en la Asamblea Nacional, tomó una posición unitaria, como realmente había dejado de tener esa posición. Sorpresiva. Claro, no nos esperamos así que sea tan contundente, ¿no? 105 votos, independientemente de los que no fueron, ¿no? Pero 105 votos, mire, muy respetable, ¿no? Una cosa así. Yo creo que el gobierno, si no toma nota de esto, no veo, ¿no? Incluso algunos observadores manejan la hipótesis de que el gobierno va a aplazar las elecciones. Todavía no tenemos indicios ciertos cómo va a sostener eso, pero podría aplazarlas. En el supuesto de que aplace las elecciones, eso terminaría revelando la debilidad del gobierno, que no tenía la situación tal como venía.
todavía no entiendo. Si la plaza. Ahora, si va al 20 de mayo, pues ya sabemos, repito, ya se ha adelantado la opinión pública internacional, los gobiernos de un buen número de países para decir que no van a reconocer. Entonces, eso es gravísimo. Eso no ha ocurrido en la historia de Venezuela, en la historia de América Latina no ha ocurrido antes. 25 años atrás se dio algo similar con el presidente Carlos Andrés Pérez, que fue enjuiciado por la extinta Corte Suprema de Justicia en aquel antejuicio de mérito que fue luego al Congreso de la República, y su propio partido, Acción Democrática, votó favorablemente para que fuera enjuiciado el presidente. Hoy vemos de nuevo este escenario con una Asamblea Nacional un tanto arrinconada y desconocida por el gobierno del presidente Maduro, pero que ante ello antes eligió un Tribunal Supremo que hoy está en el exilio, está en Washington, capital de los Estados Unidos, y con una Fiscal General de la República que también está en el exilio, pues se ha dado este antejuicio de mérito. Como usted lo ha dicho, pues la Asamblea Nacional hace pocos días aprobó con unanimidad de los votos de la oposición. También pues llama la atención por las disputas que ha habido internas dentro de lo que es conocido como la Mesa de la Unidad Democrática. Pero yo quisiera saber, profesor Alfredo Ramos Jiménez, si para usted estamos entrando o estamos en la etapa más ruda de la disputa política nacional. Sí, yo creo que las diferencias que tenemos hoy van a dirimirse a partir del 20 de mayo, si se realizan las elecciones. Quedará claro cuál es la oposición política, quedará clara cuáles son las tesis que se impusieron, cuáles fueron las medidas o propuestas políticas que fueron favorables al cambio de gobierno. El hecho de que una gran masa de ciudadanos esté de acuerdo con el cambio de régimen y que no se le permite expresarse políticamente, eso es también muy grave. Y un gobierno que no cuente, aunque sea mediante la ideología o mediante el clientelismo, podría ser, que no lo cuenta. No lo cuenta porque los bonos que anuncia el gobierno para hoy, ya eso no es suficiente pasado mañana. Entonces, no está funcionando el clientelismo. Incluso se dice que dentro de la inmigración venezolana hay un sector grande de gente que votó por el chavismo. O sea, no funciona la dicotomía chavismo y antichavismo. Desde el punto de vista incluso de las universidades, se ha visto que las universidades chavistas, las bolivarianas, la UNEFA y algunas universidades que estaban controladas por políticos chavistas, también han sido afectadas, incluso no están funcionando algunas de ellas. Que nosotros creímos que en un primer momento que era contra las universidades públicas. No, es contra todas las universidades, porque el gobierno no ha logrado controlar la universidad como institución social y política, no la ha logrado controlar. De ahí la cuestión de sospecha, el maltrato, el atropello de las universidades, ¿no? Entonces, nosotros habíamos creído, repito, que era tal vez frente a la autonomía, frente a la conciencia crítica que se ejerce en las universidades autónomas, tal vez esa posición era coherente con los objetivos del gobierno. Pero resulta que esta coherencia se extiende hasta el mundo de las universidades del chavismo, todas las universidades, es decir, todo el aparato educativo, y ya está comenzando a ser una catástrofe. Pues eso es gravísimo. Escuchan Onda Empresarial Mérida en la Onda del Emprendimiento a través de Onda 105.3, la superestación, conversando con el profesor Alfredo Ramos Jiménez, catedrático de la Universidad de los Andes, así como también director del Centro de Investigaciones de Políticas Comparadas. La conversación sobre el impacto que ha tenido la Cumbre de las Américas, pero también el acontecer político venezolano. Y profesor Ramos Jiménez, también queremos tocar este tema que realmente en la actualidad ha dado mucho de qué hablar, pero también no solo en el presente, sino que será
en el futuro inmediato, cuando esa decisión pues, tendrá que ver mucho con la política venezolana. Me refiero pues a lo que aconteció con la decisión de la Asamblea Nacional, que de nuevo ahora irá al Tribunal Supremo de Justicia en el exilio para la decisión que habrán de tomar. Con esto se cuestiona un poco, o se cuestiona en definitiva, la legitimidad de origen, porque ahora ¿quién tiene la capacidad de la imposición de decisiones? ¿Quién tiene pues la naturaleza del Estado político? Porque queda en entredicho la legitimidad del presidente una vez que la decisión de la Asamblea Nacional, legítima, debidamente electa mediante un proceso electoral que se dio en diciembre de 2015, pues es una decisión que acaba de ser tomada. Sí, habría que agregar el hecho de que en el acuerdo del Grupo de Lima está la obligación de que todos los convenios internacionales deben pasar por la Asamblea Nacional. O sea, cualquier convenio que no haya pasado por la Asamblea Nacional puede ser declarado ilegal fácilmente. Otra situación que afecta al gobierno. O sea, ¿qué va a ser de ahora en adelante? Porque ya es un hecho de que este grupo de países y la opinión pública internacional no reconoce a la Asamblea Constituyente como poder, como una Asamblea Legislativa todopoderosa, constitucional de origen. No, ahora le hacen saber que de ahora en adelante, además de la legitimidad electoral, queda cuestionada esa posibilidad de que si no pasa por la Asamblea Nacional un convenio internacional, una cuestión de inversiones, por ejemplo, no tiene validez. Y ningún inversor en el exterior se va a arriesgar a tener una relación económica con el gobierno del presidente Maduro, porque si no pasa por la Asamblea, ese negocio no se ha realizado. Tan es así que el gobierno de Maduro no se atrevió a disolver la Asamblea, que algunos observadores internacionales comienzan a sostener que después de las elecciones a lo mejor tome esa decisión. Bueno, peor todavía. O sea, el gobierno está acorralado de la situación. Él mismo buscó esa situación. Él se mantuvo en esa situación y se negó a negociar, porque aquí, si fueran políticos, ellos negociarían una transición, como en todos los países, sin trauma. En América Latina, en los últimos 20, 25 años, han habido procesos de transición muy difíciles. No olvidemos los países de América Central que venían de una guerra civil muy cruenta. El mismo México, que se creyó, según Vargas, que la dictadura perfecta, ¿no? Tuvo que negociar una transición. Y yo he señalado también en este aspecto de que todos los procesos de transición en los países latinoamericanos han pasado por un primer punto que precede a todos los demás: la organización o reorganización o refundación del Consejo Nacional Electoral. Ese es el primer punto de la transición. Si aquí se va a dar una transición, tiene que haber un nuevo Consejo Nacional Electoral. Todo el resto de exigencias o condiciones que exija la oposición democrática están supeditadas a ese nuevo Consejo Nacional Electoral que va a refundar el gobierno, va a refundar el régimen. Era uno de los puntos que precisamente estaban sobre la mesa en Santo Domingo, claro, en la República Dominicana. Sí. Ahora, si la oposición se negó a firmar en una situación que no cambiaba nada, es decir, no había las mínimas condiciones, con partidos políticos proscritos, esto no puede ser, que eran los principales partidos venezolanos, con los principales líderes de la oposición inhabilitados. Entonces, eso también pues, era inaceptable una situación de ese tipo. Porque agreguemos lo otro, la cuestión de los prisioneros políticos, la cuestión de la crisis humanitaria, en ese momento llamada crisis humanitaria. Todo esto podía ser una cuestión supeditada a un proceso de apertura electoral. ¿Verdad? El gran problema es que nuestros políticos muchas veces
piensan más en el corto plazo. El corto plazo son las elecciones. En cambio, para analizarlo políticamente tenemos que ver mucho más allá. Es decir, ¿a dónde nos puede llevar esta transición? Y esta transición involucra a muchos actores que usted para una negociación tiene que reconocerlo al contrincante, llamémoslo así, o al adversario, que no se trata de un enemigo, que el gobierno está aquí empeñado en tratarlo como enemigo a la oposición. Eso no es democrático. Pero si el gobierno aceptara como adversario un rival con el que podemos hablar de toda democracia pluralista, pues bien, no habría sido tan traumático esta situación. De ahí que es muy censurable la posición del expresidente Rodríguez Zapatero. ¿Cómo pretendía él que la oposición venezolana acepte sin más las condiciones impuestas por este gobierno? Que en realidad no cambiaba nada, no había ningún cambio. Que también hay algunos actores políticos que decían que aún con estas condiciones se podía ganar. Era un riesgo muy grande de que ya sucedió en el pasado, ¿no? Que el gobierno diga que estos son los resultados, tienen que aceptar porque estos son los resultados. Era muy grande. Otro de los puntos que en la Cumbre de las Américas se dejó observar es el posible embargo petrolero a Venezuela, lo cual perjudicará a todos, no solo al gobierno, sino a toda la población venezolana. Y ante ello, pues los internacionalistas venezolanos están advirtiendo de que quedaremos aún más aislados, profesor Ramos Jiménez. Ante ello, ¿usted qué cree que puede acontecer? ¿Cuál puede ser lo que el gobierno pronuncie luego de esta seria amenaza por parte del gobierno de los Estados Unidos? Sí, frente a esa pregunta, algunos plantearon una respuesta basándose en la comparación de la situación de Venezuela con Cuba. La situación cubana es muy diferente. Usted recuerda el prestigio de la Revolución Cubana, el prestigio de los líderes de la Revolución, gozaban de un apoyo, una solidaridad internacional muy grande, que no la tiene el gobierno de Maduro. Y además, lo que es muy importante, tenían nada menos que los recursos asignados por la Unión Soviética, que no es el caso de nosotros. O sea, esta situación no es como la de Cuba. Yo dije al principio que un buen número de gobiernos están decididos a no reconocer. Eso no pasó con Cuba. En un primer momento hubo una cierta escaramuza y todo eso, pero el gobierno de Fidel y de los Castro lograron realmente, con los recursos asignados por la Unión Soviética, prácticamente vender la propaganda de que se convertía en una potencia económica. Claro, usted recuerda, en la cuestión de la salud, la cuestión de la educación, muchos de nosotros mirábamos con mucho interés, ¿no?, que fue la situación de Venezuela. Dios, ¿cómo puede usted sostener? El aparato productivo está destruido. Los órganos económicos internacionales están diciendo el decrecimiento, el único país que no crece en este año, que no va a crecer en el año próximo, ¿no? Y a ello le agregan el hecho de que aquí el aparato educativo, la cuestión educativa, oye, estamos amenazados. Yo leí en estos días, se dice que los mejores talentos están emigrando. O sea, no hablo de los talentos ya calificados, ya mayores, estoy hablando de los mejores estudiantes, los mejores prospectos, los que van a tener una economía nacional productiva, ¿no?, definitiva. Entonces, esto es una situación catastrófica, repito, que no, el gobierno no tiene respuesta, no sabe la respuesta de que yo gané o no gané, ¿no? Ya están diciendo que usted puede decir lo que sea, pero no se lo va a reconocer. En los últimos años, pudiéramos hablar de los últimos 5 años, que es el tiempo que lleva Nicolás Maduro al mando de Venezuela, Venezuela ha perdido su capacidad en más o menos 45% del Producto Interno Bruto. Estudiosos de la materia han afirmado que ningún país, ni siquiera los que han estado involucrados en guerra, han perdido esa capacidad de producción como la ha perdido Venezuela. Es una realidad que no podemos esconder
así como no podemos tapar el sol con un dedo. Allí están los números, pero no solo los números, sino está la realidad. Un país en profunda crisis educativa, en profunda crisis económica, en profunda crisis moral, que tal vez es la peor de las crisis que puede vivir una sociedad. Elecciones 20 de mayo. Hay parte de la oposición que está pues aceptando competir con el presidente Maduro. Ya usted nos ha dicho que esto no es lo que aspira el venezolano, no es lo que aspira una sociedad que quiere su desarrollo por la vía de la democracia, que es la más perfectible de todas. Pero es una realidad muy lamentable. Para salir, profesor Ramos Jiménez, usted que ha sido estudioso de todos los procesos políticos contemporáneos y no contemporáneos, ¿qué nos puede decir? ¿Dónde está una posible solución a tanta problemática que en este momento vivimos los venezolanos? A veces parece que la respuesta uno la plantea en términos muy abstractos. Yo apuesto por el retorno de la política. Es decir, los políticos deben hacer política. Para hacer política, pues, tienen que estar preparados, tienen que estar dispuestos, es decir, tienen que ser espíritu disponible para negociar, para convocar, todo lo que se exige de un político. Y del gobierno igualmente. Política quiere decir, esto no es para siempre. Usted no puede tomar que usted no se va a ir de ahí. Eso no es real. Entonces, la manipulación de un sector de bajos recursos, no es suficiente para sostener un gobierno. Mire, prácticamente aquí se está acabando con la clase media, con los muchachos mejor preparados. Te habló de la cuestión moral y de los valores, la misma autoestima de los venezolanos. El venezolano no estaba preparado, ninguno de nuestros hijos creyó que le iba a tocar emigrar a otro país. Que esta es una emigración muy distinta a la emigración que vino a Venezuela. La emigración nuestra es de gente que va con títulos universitarios, gente preparada, gente realmente que no... La aventura es una aventura muy dramática y hasta trágica a ratos, cuando uno ve que la gente empieza a dejar sus propiedades, deja su modo de vida, deja sus amigos, deja sus costumbres y emigra a otro país. Esa no es una emigración normal, ¿no? En ese sentido. Entonces, el resto de países latinoamericanos, a diferencia de lo que pasa con los europeos con la emigración siria, que los sirios van escapando de una guerra, ya ha visto terrible situación. Ellos también son profesionales, son gente que va dejando su modo de vida y no habían pensado nunca en irse de su país. Ellos tenían una situación sostenible, como la hemos tenido nosotros aquí también en Venezuela. Entonces, yo no he visto ningún observador que haya trasladado ese ejemplo que fue tratado por estudiosos de sociología en el caso de migración siria a Europa, que eso traumatizó a partir del gobierno, de la decisión del gobierno de Merkel de abrir las puertas, el gobierno de Macron también, pero a los demás países ha sido muy difícil. Italia, Berlín, Alemania con eso tienen problemas, Gran Bretaña ni hablar, ¿no? Muy bien, acá en América Latina más bien tenemos una posición de países como Argentina y Chile que han dicho que están dispuestos a recibir esta inmigración, que es una inmigración calificada. Esto no es una inmigración tradicional, ¿no? Entonces, eso que también cuando evaluamos las ventajas comparativas, llegamos a la conclusión que a lo mejor nuestros jóvenes de Venezuela van a tener un aprendizaje en América Latina que los hará mucho más fuertes para encarar los problemas que tenemos que encarar aquí en Venezuela. Profesor Alfredo Ramos Jiménez, quiero agradecer en nombre de la Cámara de Comercio e Industria del Estado de Mérida, así como de todos los oyentes de este espacio, pues habernos permitido conversar sobre este análisis que usted hoy nos ha hecho sobre lo acontecido en la Cumbre de las Américas, pero también sobre el presente y sobre el acontecer que en los últimos días se ha dado en la política venezolana. Nos queda pues darle las gracias por habernos permitido
esta conversación que ha sido del agrado de todos. Muchísimas gracias. Estamos a la orden. Esperamos pues contar con usted próximamente, que nos gustaría analizar, si llega a darse el proceso electoral, analizar días después pues lo que allí pueda darse. Muchísimas gracias, profesor Alfredo Ramos Jiménez, y a ustedes, amigas, amigos, también agradecidos como de costumbre por estar siempre atentos a Onda Empresarial, Mérida en la onda del emprendimiento, programa de la Cámara de Comercio e Industria del Estado de Mérida. Será hasta el próximo domingo, Dios mediante, cuando de nuevo nos encontramos a través de Onda 105.3, la superestación. Móntate en la onda de las finanzas, del emprendimiento, de las ideas. En fin, no te bajes de la onda empresarial. Bajo la conducción de José Miguel Monagas y con la participación de la Cámara de Industria y Comercio del Estado Mérida. Onda Empresarial, Mérida, en la onda del emprendimiento.